En el Reino Unido, el interés es muchísimo menor que el que generan las cámaras inútiles de Sadiq Khan, simplemente porque coincide con el calendario de los Juegos Invictus. «Eres un completo detractor», respondieron algunos. Entonces, ¿cómo explicas que la página web haya cambiado por completo? Los Juegos Invictus siempre han sido la creación más querida del príncipe Harry, un símbolo mundial de fuerza, valentía y superación. Sin embargo, este año los titulares no hablan de los atletas, sino del terremoto que parece sacudir el interior del Palacio Real. Según varias fuentes internas, asesores y personas con acceso directo a las conversaciones tensas que se han mantenido en privado, el tan rumoreado intento de Meghan Markle de reaparecer de manera sorpresiva en la próxima edición de los Juegos Invictus habría sido rechazado de forma categórica, definitiva y sin disculpas por las figuras reales de más alto nivel. Y el motivo de esta negativa es mucho más dramático, político y personal de lo que cualquiera esperaba. Durante años, Meghan se posicionó junto a Harry en Invictus como compañera de apoyo, figura pública e incluso copresentadora en algunos momentos. Subió al escenario, pronunció discursos emotivos y se colocó en el centro de atención de un evento que tradicionalmente había pertenecido solo a Harry. Mientras algunos alabaron su implicación, otros murmuraban que su presencia desviaba el propósito original de los Juegos, alejando el enfoque de los veteranos heridos y transformándolo en un espectáculo mediático. Pero ahora, tras meses de rumores, negociaciones tensas y estrategias silenciosas entre bastidores, la familia real habría decidido poner un límite claro. No una sugerencia diplomática, no un suave «quizás no conviene», sino un rotundo y absoluto «no». Y la historia detrás de esa decisión revela un conflicto interno que lleva años gestándose en silencio. Meghan se quedará en casa cuidando a los niños. Habría sido la excusa pública. Una explicación que ya se ha utilizado antes, pese a que cuentan con niñeras, lo que muchos consideran poco convincente. Los primeros indicios del problema surgieron cuando empezaron a circular rumores de que Meghan planeaba un regreso llamativo al universo Invictus, una especie de relanzamiento de su imagen pública tras meses de presión mediática. Personas cercanas a las conversaciones explicaron que ella imaginaba una aparición muy cuidada, con entrevistas, presencia en el escenario y un mensaje personal sobre sanación, unidad y nuevos comienzos. Pero en los pasillos del palacio no lo vieron con buenos ojos. Fuentes aseguran que figuras de alto rango dejaron claro que Invictus está dedicado a los veteranos heridos, no a estrategias de imagen, ni a campañas de marca, ni a reinvenciones de estilo hollywoodense. En privado, la reacción habría sido inmediata y contundente. La familia real continuaría apoyando la participación de Harry, como siempre. Pero a Meghan no la respaldarían ni permitirían que fuera parte de ningún tipo de aparición oficial relacionada con el evento. No se trataba de una prohibición formal. Nada tan explícito se pondría por escrito. Pero según un insider, el mensaje no podía ser más claro. No será recibida como si nada hubiera pasado. Otro crítico añadió. Solo por un segundo pensaron que Meghan Markle se mantendría al margen para que los Juegos fueran una experiencia pura, centrada en los veteranos y los soldados, y no en ella. Y aún hubo quien fue más lejos. Su presencia eclipsaría todo el evento. La atención debe permanecer en los veteranos, no en el drama de los Sussex. Pero la historia no termina ahí, porque Meghan, según quienes conocen su estrategia, estaba preparando un regreso a los Juegos Invictus, que habría sorprendido tanto a los medios como al propio entorno real. Nuevas pruebas de vestuario, guiones actualizados, reuniones con asesores de comunicación para recuperar el control del relato, e incluso un plan de producción completo destinado a presentarla nuevamente como una influyente figura humanitaria a nivel mundial. Pero fue precisamente ahí donde comenzó el conflicto. Para comprender la negativa, es necesario entender el panorama general dentro de la maquinaria real. Aunque Harry y Meghan se apartaron de sus funciones oficiales, aún dependen de la colaboración con instituciones británicas para sus proyectos más importantes, y los Juegos Invictus
aunque operan de forma independiente, están profundamente vinculados a la corona. Altos miembros de la realeza, oficiales militares y socios internacionales esperan que Invictus siga siendo un evento apolítico, centrado y solemne. Y según fuentes del palacio, Meghan ya no encaja en ese marco. Desde las explosivas entrevistas de la pareja, la serie de Netflix y las controversias del libro de memorias, los responsables reales se han vuelto cada vez más cuidadosos con situaciones que puedan reavivar escándalos o eclipsar las causas benéficas. La presencia planificada de Meghan, presentada como un gran regreso, se percibió como un posible detonante. En palabras de un representante militar, Invictus es algo sagrado. Nadie quiere cámaras enfocadas en Meghan en lugar de los soldados. Para muchos veteranos, Invictus representa vulnerabilidad, trauma y reconstrucción personal. Historias que no encajan del todo bien con titulares de celebridades. El temor era que la aparición de Meghan atrajera un tipo de cobertura mediática que nada tenía que ver con los atletas. Pero Meghan, según quienes conocen su visión, interpretó la situación de manera muy distinta. Para ella, volver a Invictus tenía un valor simbólico, un intento de recuperar una narrativa que se le había escapado de las manos. Una oportunidad de mostrarse solidaria, global, maternal y accesible. Una oportunidad, dicen algunos, de reposicionarse ante el mundo como una defensora del servicio y la humanidad, en contraste con los titulares negativos de los últimos años. Este choque de intenciones entre la tradición real y las ambiciones estratégicas de Meghan es el núcleo de la sorprendente negativa. Cuando el palacio comunicó en privado que Meghan no sería incluida, aprobada ni recibida bajo ninguna función oficial, Harry habría quedado completamente dividido. Por un lado, Invictus es la obra de su vida, un proyecto nacido de su servicio militar, de su trauma personal y de su sentido más profundo de propósito. Por otro lado, siempre ha afirmado que Meghan es la compañera a quien nunca abandonaría. La negativa lo colocó en una posición imposible. Según diversas fuentes, las conversaciones a puertas cerradas se volvieron tensas. Harry defendió que Meghan siempre había apoyado a la comunidad Invictus. Los funcionarios reales respondieron que una cosa era apoyar y otra muy distinta ocupar el centro de atención. Harry sostuvo que el evento debía ser inclusivo. Las autoridades replicaron que la presencia de Meghan ya había modificado el tono de ceremonias anteriores, y no precisamente de manera positiva. Pero el golpe final, según se dice, llegó desde... Fueron los asesores militares de más alto rango quienes insistieron con firmeza en que los atletas merecían un evento libre de polémicas, escándalos mediáticos o lecturas políticas. Los veteranos ya han soportado suficiente, comentó uno de los informantes. No necesitan otra telenovela internacional desarrollándose a su alrededor. Cuando la noticia de la negativa llegó a Meghan, las reacciones variaron dependiendo de la fuente. Algunos aseguran que quedó impactada, completamente desprevenida, convencida de que su vínculo con Invictus era sólido y beneficioso para ambas partes. Otros sostienen que llevaba tiempo anticipando fricciones y que planeaba seguir adelante con alternativas propias, con o sin apoyo del palacio. Pero casi todos coinciden en un punto. Meghan no recibió la respuesta con calma. La negativa tenía implicaciones profundas, personales, públicas y simbólicas. No se trataba solo de los Juegos Invictus, se trataba de su posición dentro del paisaje institucional de la monarquía, un terreno que, para ella, ahora cerraba sus puertas de manera evidente. Lo que ocurrió después se sintió como la calma previa a un huracán. Según quienes estaban cerca, en cuanto Meghan fue informada, la situación dejó de ser un asunto de protocolo real para convertirse en una especie de guerra silenciosa dentro de la realeza. Personas de su entorno describieron el ambiente como volcánico, no un simple disgusto ni irritación pasajera. No, una furia capaz de poner a su equipo de relaciones públicas en estado de emergencia, a asistentes corriendo de un lado a otro y a los grupos de mensajería llenándose de alertas como «está preparando una respuesta». Los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos afirmaron que Meghan comenzó de inmediato a contactar a sus aliados en los medios
presionando para que se publicara una narrativa que la favoreciera por completo en el asunto Invictus. Otros susurraron que quería una entrevista emocional, pulida, casi cinematográfica, cuidadosamente controlada. El tipo de aparición que paraliza los titulares y la presenta como una visionaria incomprendida bloqueada por una institución anticuada. Que fuera cierto o no era casi irrelevante. Lo que realmente importaba era el ruido. Porque en este universo, cada vez que Meghan respiraba, los periodistas escribían un análisis. Pero cada vez que planeaba un regreso, en el palacio el eco sonaba como un trueno. Y esta vez, la Casa Real ya estaba lista. Detrás de esos muros centenarios, los asesores habrían activado un modo de alerta total, preparando estrategias, redactando comunicados, reforzando la seguridad alrededor de las operaciones de Invictus. Sabían que el siguiente movimiento no sería silencioso. Meghan nunca actuó desde el silencio. Ella actuaba. A nivel global, con grandes emociones y titulares que acaparaban portadas. Según fuentes internas, el verdadero temor del palacio no era únicamente la reacción del público, sino el relato que podría construirse. Cualquier indicio de conflicto podía eclipsar la misión de Invictus por completo. Y esto no era una boda real ni una producción de Netflix. Era una plataforma de servicio para veteranos con alianzas internacionales, patrocinadores financieros y relaciones diplomáticas. Las consecuencias eran distintas y peligrosamente más grandes. Mientras tanto, la tensión entre ambos bandos seguía creciendo. Por un lado, rumores de que Meghan se sentía despreciada, de que deseaba volver al foco de Invictus, y no entendía por qué la puerta no se abría en cuanto la tocaba. Por el otro, comentarios discretos de que el comité de Invictus, y supuestamente el propio William, consideraban que el evento debía mantenerse por sí mismo, sin añadidos que lo transformaran en un espectáculo ajeno a su esencia. Ambos lados creían estar defendiendo algo mayor. Y fue entonces cuando los rumores sobre un plan de represalia de Meghan empezaron a dispararse a toda velocidad. Poco después, comenzaron a circular historias sobre un posible episodio de podcast preparado para resaltar la conexión de Meghan con las familias militares. Otros especularon que quería reavivar recuerdos de sus anteriores participaciones en Invictus, gestos afectuosos, manos entrelazadas, momentos cálidos bajo los focos que en su día la convirtieron en una figura central de las ceremonias. Las fuentes de Hollywood también intervinieron, afirmando que su equipo evaluaba la posibilidad de insinuar, con mucha sutileza, que el palacio se sentía amenazado por su influencia, sin llegar a decirlo directamente. Pero en Buckingham no estaban para adivinanzas. Si los asesores reales, según nuestra investigación, percibieron que se acercaba una tormenta, levantaron muros de contención de inmediato. Silencio estratégico, comunicados de prensa cuidadosamente controlados, mensajes coordinados entre los portavoces de Invictus. El objetivo era claro: evitar que todo se convirtiera en un circo mediático. Por una vez, la familia real no se preparaba para un escándalo relacionado con la tradición, el dinero o los títulos. Esta vez, se trataba de proteger una misión que beneficiaba a personas reales, familias reales, veteranos reales. Y el temor no era que Meghan generara ruido, sino que generara el tipo equivocado de ruido. El palacio no estaba enfadado, estaba prevenido. Porque ya habían visto este patrón antes. Un desacuerdo se convierte en una historia. La historia se transforma en un titular global, y el titular global acaba en una guerra. Y en los pasillos oscuros del palacio, los susurros se repetían una y otra vez. La verdadera batalla aún no ha comenzado, porque cuando se filtró que Meghan había sido discretamente apartada de su gran regreso a los Juegos Invictus, la reacción interna no permaneció silenciosa por mucho tiempo. Fuentes cercanas tanto al círculo hollywoodense como al entorno de la monarquía aseguran que Meghan no solo interpretó el rechazo como algo personal, lo tomó como una declaración de guerra abierta. Y en el instante en que la noticia llegó a Montecito, todo cambió. Personas con acceso al entramado mediático de Meghan describen un aumento repentino de actividad. Llamadas, borradores de estrategia, publicistas que consultaban con expertos en crisis, contactos de relaciones públicas movilizados.
No públicamente, no a gritos, sino con esa precisión calculada que caracteriza a Meghan. Porque si el palacio iba a negarle la entrada a Invictus, un proyecto al que ella se había vinculado tan estrechamente, entonces Meghan estaba dispuesta a recordarle al mundo que ella no pensaba desaparecer. Y casi de inmediato comenzó a repetirse un patrón ya conocido. De repente, empezaron a aparecer artículos en revistas de gran tirada, insinuando que Meghan contemplaba un regreso al liderazgo filantrópico. Otros sugerían que estaba explorando iniciativas globales para apoyar a las familias militares. Y algunos titulares, con un toque sutil, se preguntaban si Invictus había perdido rumbo sin su presencia. No era un ataque directo a la fundación tan querida por Harry, pero para los observadores más atentos, parecía como si Meghan estuviera trazando una comparación muy clara. Si no podía formar parte de Invictus, construiría algo paralelo, algo lo suficientemente grande como para que el mundo mirara al palacio y dijera, «La expulsaste. Mira lo que perdiste». Ese era el mensaje implícito que comenzaba a circular entre ciertos sectores. Mientras, en Londres, la situación dejaba de ser un simple dolor de cabeza mediático para convertirse en una alerta operativa en toda regla. Según informes, el personal del palacio, especialmente el vinculado a la oficina de William, empezó a prepararse para lo que llamaban un ciclo de respuesta. En otras palabras, si Meghan hacía un movimiento, ellos debían anticiparse y contrarrestarlo antes de que aquello se convirtiera en una repetición del caos mediático de 2020. Un informante real describió el escenario así. Cada vez que Meghan se siente apartada, no retrocede. Se amplifica. Y la institución ya había aprendido esa lección de la forma más dura. William, cuyo vínculo con Harry ya estaba deteriorado hasta el límite, no pensaba correr riesgos. Personas cercanas a su equipo aseguran que exigió protocolos de comunicación estrictos, cero filtraciones y absolutamente ningún comentario público. Un silencio controlado, la arma más antigua de los Windsor. Pero la estrategia de Meghan era muy diferente. De repente, sus seguidores en redes comenzaron a impulsar un nuevo mensaje. Que Invictus necesitaba modernizarse, que Meghan aportaba energía fresca, que los juegos se sentían distintos desde que ella se había alejado. Nada explosivo, pero sí suficiente para abrir debate, suficiente para crear ruido, suficiente para que el palacio empezara a sentir presión. Y funcionó. En pocos días, los comentaristas reales debatían abiertamente la tensión latente. ¿Estaba Meghan intentando recuperar su influencia? ¿Intentaba opacar la marca Invictus? ¿Había cometido el palacio un error al provocarla? Internet estaba dividido, y de manera estruendosa. El Team Sussex afirmaba que el palacio actuaba por inseguridad. El Team Windsor respondía que Meghan intentaba colocarse en el centro de un evento que jamás había sido sobre ella. Y Harry, otra vez, quedó atrapado en medio. Personas cercanas dicen que se sentía desgarrado, entre su lealtad a Invictus y su lealtad a su esposa, entre sus responsabilidades y su vida familiar, entre dos mundos que parecían incapaces de convivir en armonía. El debate mediático subía de tono cuando surgieron nuevos rumores. Meghan estaría preparando una gran aparición vinculada a la defensa de los veteranos. Los detalles eran difusos, nada confirmado, pero el momento era demasiado perfecto para ser casual. Y en el palacio, todos entendieron el mensaje. Ella se estaba posicionando como la alternativa, la figura presente, activa, comprometida, la que, según su narrativa, merecía la atención de las cámaras. Ahí fue, cuando la tensión alcanzó un nuevo nivel. Fuentes aseguran que William y sus asesores reforzaron discretamente la coordinación con los organizadores de Invictus, no para atacar a Meghan, sino para proteger los juegos de convertirse en el epicentro de otro duelo global entre los Sussex y la corona. Mientras tanto, expertos en relaciones públicas de Hollywood empezaron a notar el mismo patrón que habían visto tantas veces. Cuando Meghan siente que la apartan, no desaparece. Se reinventa. Redirige la atención. Construye una nueva narrativa que la devuelve al foco. Solo que esta vez, el palacio no estaba esperando a reaccionar. Estaban preparándose con antelación. Dos bandos, dos estrategias, un solo evento atrapado en medio. Y todo avanzando hacia una confrontación de la que ninguno parecía dispuesto a retirarse.
porque si Meghan planeaba un regreso público. El palacio estaba decidido a mantener Invictus como un espacio real, no hollywoodense. Y entre bastidores, las líneas de batalla ya estaban trazadas.